Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Apocalipsis 17. En realidad vamos a tocar pocos puntos el día de hoy en este pasaje. Vamos a tener algunas consideraciones preliminares. Vamos a dedicar nuestro tiempo. Ya hemos adorado a Dios, Él ha recibido nuestros cantos. Ahora vamos a dedicar este tiempo para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe y nos ayude para declarar su evangelio, declarar su palabra y que Él sea exaltado. Oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has permitido reunirnos, Señor, a pesar de la contingencia y a pesar de los obstáculos, que nos has permitido tener este tiempo para adorarte y manifestarte nuestro amor, porque tú eres digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Y suplicamos, Padre, que habiendo recibido nuestros cantos, ahora, Padre, te dignes enviar tu Espíritu Santo para que nos impulse, para que abra nuestro entendimiento, a fin de que podamos declarar tu palabra y podamos recibirla en nuestros corazones, para que ella sea lo que tú has mandado, Señor, el pan de vida, el alimento para nuestras almas, y a través de ello, Señor, nuestras almas sean consoladas y confortadas, descansando y esperando en aquel que tú has enviado, en tu Hijo Jesucristo, a quien bendecimos y adoramos en esta hora, y en el nombre de quien te suplicamos que recibas nuestra oración y que escuches nuestra súplica, y que a través de la predicación de tu evangelio tú seas exaltado y glorificado. Pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús, sabiendo que nosotros somos indignos. En su nombre te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. Entonces, en este día vamos recordando la narración apocalíptica, así como hemos estado estudiando, se aproxima a su fin. En la primera visión, ustedes recordarán que vimos, Juan nos mostraba a Cristo y nos mostraba a Cristo en medio de su iglesia, y cómo Cristo envía en los primeros capítulos su mensaje a cada una de las 7 iglesias. En la segunda visión, después de pasar por el trono celestial en los capítulos 4 y 5, el apóstol nos muestra la apertura de los sellos, las trompetas de advertencia de parte de Dios, y como veíamos la semana anterior, el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Ahora, en esta parte que entramos en el día de hoy, en el capítulo 17, la tercera visión que Juan nos muestra, ahí se consumará el propósito redentor de Dios. Y ya hemos contemplado cuál es la situación. A pesar de el derramamiento de las copas de ira, veíamos en la semana anterior que a pesar de ello los hombres no se arrepintieron, y los hombres continuaban en su vida apartada de Dios. Así que el anuncio que nos es adelantado aquí en la Escritura es precisamente el mismo que habíamos visto en el 14:8 de Apocalipsis. Dice: ha caído, decía el ángel, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el capítulo 16, en el versículo 19, también termina el capítulo. Después de haber derramado la séptima copa, dice que la ciudad grande fue partida, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y es que, hermanos, como desde el principio del Evangelio y hasta el tiempo de la consumación, desde que Cristo vino hasta llegando casi al tiempo de su consumación, que lo estamos viviendo ahora,
ha habido grande oposición. Babilonia se ha opuesto a Dios y ha promovido ha perseguido a la iglesia, ha cometido un terrible engaño, ¿no? Promoviendo sobre los hombres la mentira, y parecería que todas las malas acciones y el mal proceder de Babilonia habían quedado en el olvido. Pero la Escritura nos dice que vino la grande Babilonia en memoria delante de Dios. No se le ha olvidado, no pasará por alto sus pecados. Ha venido a su mente y entonces vendrá su fin, vendrá su caída. La muerte injusta de los mártires, sus familias mutiladas, los abusos, los despojos, las matanzas y cruzadas hechas en el nombre de Dios, no para predicar, porque no predicaba la iglesia falsa del evangelio, sino venía para matar y conquistar, coercionar, robar, abusando del poder y de las armas. Así que Dios interviene y en el capítulo 17, versículo 1, ¿sí? El ángel, uno de los ángeles que tenían las 7 copas, viene hacia Juan y le dice, ven, dice, te mostraré el juicio, te mostraré la sentencia en contra de Babilonia, en contra de la gran ramera. Te mostraré, dice en la versión antigua, la condenación de la gran ramera. Entonces, antes de mirar más a fondo esta visión de esta gran ramera, es necesario que veamos a manera de introducción en nuestro estudio varias consideraciones preliminares, 5 consideraciones preliminares. Vamos a ver en el día de hoy en este estudio y en el siguiente estudio, en los 2 siguientes estudios, hablaremos tanto del capítulo 17 como del capítulo 18 de Apocalipsis. El día de hoy vamos a dar algunas consideraciones que nos van a ayudar a entender este pasaje. En primer lugar, la primera consideración es que debemos ver el origen de la palabra Babel. En el hebreo la palabra Babel y Babilonia proceden de la misma raíz hebrea y quiere decir, la palabra quiere decir confusión. Y precisamente en tiempos del Antiguo Testamento, después del diluvio, uno de los hijos de Noé, que se llamaba Cam, el cual malamente es recordado, ¿no? Porque vio la desnudez de su padre y llevó maldición sobre él. Y nos dice la Escritura que tuvo un hijo que se llamó Cus, y a su vez este Cus tuvo otro hijo que se llamó Nimrod, que vendría a ser nieto de Cam y bisnieto de Noé. Este Nimrod se dice que fue un hombre poderoso y fundó entre las ciudades en su poderío, en su reinado, un hombre grande, ¿no? Y fundó una ciudad que se llamó Babel, que se hizo famosa porque allí se edificó una torre, la torre de la desobediencia, podríamos decir, porque Dios le había dicho a Noé y a sus hijos en Génesis 9:1, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra. Sin embargo, Nimrod no hizo caso. Nimrod se sintió poderoso para desobedecer, dice ahí en el capítulo 11 del libro de Génesis, Génesis capítulo 11, y en el versículo 3 y 4 nos dice, dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que aquí tenemos a este Nimrod, que edificó esta torre de desobediencia. Se dice que este hombre fue poderoso, ¿no? Pero para desobedecer, para establecerse, porque Dios había dicho, llenen la tierra, no se queden en un solo lugar, llenen toda la tierra. Y nosotros vemos, ¿no? Que él se desarrolló poderosamente y una de las cosas en las que vemos un cambio es que la estructura normal de una construcción era amontonar las piedras y
pegarlas con lodo, ¿no? Con tierra. Pero aquí se hace otra cosa. Se cambia y se cose el ladrillo y entonces se pega con un betún. Había una nueva ingeniería desarrollada y una nueva tecnología desarrollada por Nimrod, ¿no? y todos sus secuaces. Nos señala además la Escritura que él dijo que había otro camino al cielo, ¿no? Dios había dicho, así como en el principio en el Edén, no coman de este árbol porque el día que coman morirán. Ahora les dijo, vayan y llenen la tierra. Y Nimrod dijo, no, yo me voy a quedar y me voy a establecer y voy a construir esta torre de Babel. Él encontró otro camino de adoración y otro camino al cielo que Dios no había enseñado, distinto de lo que Dios había revelado. Esta torre de Babel, pues, implica desde los tiempos antiguos un monumento a la rebeldía, un monumento a la desobediencia. Así que, como resultado de su pecado, Dios dispersó a los hombres y confundió sus lenguas. Fueron esparcidos en su intento de lograr una vida perfecta y una vida completa sin Dios. Fueron diseminados por procurar un estilo de vida feliz sin Dios. Fueron diseminados porque desobedecieron al Señor siguiendo sus propias inclinaciones en lugar de seguir el mandato de Dios en su palabra. Fueron esparcidos por procurar una vida autónoma y libre de Dios. Al edificar esa torre o monumento, ustedes ya saben, ¿no? ¿A quién estarían adorando? ¿O quién estaría detrás de toda esa ingeniería y de todo ese desarrollo y ese poderío de Nimrod separado del camino de Dios? ¿Quién lo habrá conducido a ese estilo de vida? Y la respuesta es que alguien lo engañó, ¿verdad? Y él siguió ese engaño. Esta dispersión, esta Babel, esta torre de Babel, que significa confusión y por lo cual fueron dispersados, originó no solamente que nacieran todos los idiomas que conocemos, pero también se multiplicaron las formas y las semejanzas en todo el mundo de la adoración pagana, porque fue diseminada esa rebeldía. Por ello se dice, cuando estamos escuchando la lectura del capítulo 17, que Babel o Babilonia es la madre de todas las fornicaciones y de todas las abominaciones y que está llena de todas estas cosas, usted ya está viendo, ahí está el origen de las religiones falsas. Así pues, Babel resultó ser en el Antiguo Testamento un símbolo de rebeldía y oposición total a Dios. Cuando Israel dejaba el camino de Dios para irse o apartarse del mandamiento de Dios, como hizo Nimrod, leemos en Isaías capítulo 1, en el versículo 21, donde Dios invita a Israel a arrepentirse y le dice que si sus pecados fueren grandes, que podrán ser perdonados. Y termina el llamamiento, ¿no? Deja tu mal camino, vuélvete a Dios, un llamado a que se arrepienta. ¿Qué había hecho? Y dice en Isaías 21, pregunta el profeta, pregunta a Dios por medio del profeta. Dice, ¿cómo te hiciste ramera, oh ciudad infiel? O sea, había cometido la fornicación, no se había apartado de Dios para irse en pos de dioses ajenos, para irse en pos de los ídolos. El profeta Jeremías, de la misma manera, en Jeremías 2:13 dice, 2 cosas ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Por ello dice Jeremías en el capítulo 2 y en el versículo 20, nos dice Jeremías que Israel es nombrada, véalo usted, dice, porque desde muy atrás, 2:20 de Jeremías, he quebrado tu yugo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso corrías tú. ¿Y cómo le dice? Oh, ramera, ¿verdad?
Cuando nosotros encontramos el lenguaje tan fuerte en el capítulo 17 de Apocalipsis, estamos viendo que tiene su antecedente precisamente en la historia de esta rebeldía en contra de Dios y de este apartamiento del Dios. Inclusive en el versículo 23, dice 2:23 de Jeremías, ¿cómo dices no soy inmunda? Dice el Señor, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. O sea, Dios sabía todo lo que estaban haciendo, ofreciendo sacrificios en los montes. Conoce lo que has hecho y le llama, ¿no? Como un insulto dromedaria ligera, que frecuentas sus carreras, ¿no? O sea, es un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Porque habla de la prostitución y de la fornicación que estaba efectuando Israel en contra de Dios. Ahora, en la parte más fuerte viene en todo el capítulo 16 de Ezequiel, donde el profeta dice, yo te encontré tirada en el desierto, cubierta de sangre, y te levanté, dice, tu madre era amorrea, pero yo te levanté, te planté, te hice una viña, te regué, te di todas las cosas que tú necesitabas. Y vean en Ezequiel 16:28. ¿Qué es lo que hizo Israel? Y dice el profeta en el capítulo 16 y en el versículo 28. Fornicaste también con los hijos de Asiria por no haberte hartado, y fornicaste con ellos y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera. ¿Sí? Y luego se convierte en algo terrible porque le dice, pero tú no eres ni siquiera como las rameras, dice, porque las rameras cobran por sus servicios, pero más bien tú eres peor que ellas, dice, porque tú pagabas por tus servicios, ¿no? Por los servicios. Entonces, es terrible, todo el capítulo 16 es fortísimo. Pagabas por prostituirte espiritualmente, ¿no? Con los ídolos. Entonces, ya nosotros podemos darnos cuenta de dónde viene ese lenguaje tan fuerte que aparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, refiriéndose a esa mujer montada sobre la bestia. Y es precisamente, vamos a este punto, ¿no? ¿Quién es esta bestia? Nuestra segunda consideración es que debemos recordar en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde el Señor nos mostró que había ahí dos bestias. Y según el libro del profeta Daniel, ya vimos que estas bestias, ¿no? Todo reino apartado de Dios, todo reino separado del Dios verdadero, desde el cielo es mirado como si fuera una bestia, ¿no? Leones, osos, así es como Daniel lo pintaba. Y así esta primera bestia en el capítulo 13, recordándolo, en nuestra segunda consideración, representa el reino anticristiano, ¿no? Representa este reino anticristiano que vendrá y será liderado por ese anticristo, el cuerno pequeño, ¿sí? La abominación desoladora, a la cual el dragón, el diablo, que es Satanás, le da todo su poder y conducirá a que le adoren. Algo tremendo que escuchamos en los estudios pasados en el Apocalipsis es que esta primera bestia recibió poder para luchar contra los santos y algo tremendo, ¿no? Vencerlos. Es decir, darles muerte, ¿no? Darles muerte. Aparece también, aparte de esa primera bestia, una segunda bestia que está subordinada a la primera, y a esta segunda bestia le es dado poder para hacer milagros y prodigios mentirosos, y es señalada ahí en Apocalipsis 16:13 y en Apocalipsis 19:20 como el falso profeta, ¿sí? Que enseña mentira, que enseña maldad, este falso profeta, ¿no? Y ya sabemos que esta segunda bestia, mientras que la primera bestia representa el gobierno anticristiano, el poder civil anticristiano, esta segunda bestia representa las falsas religiones y las filosofías de este mundo que engañan, ¿no? Cualesquiera que sean.
Ahora, algo que surge de este asunto, ¿no? Si nosotros unimos, como ya hemos visto, el dragón, según Apocalipsis 12:9, que es la serpiente antigua que engañó en el jardín del Edén, que es el diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12:9. Si unimos esto con la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, tenemos lo que se nos apunta, ¿no? Ahí en Apocalipsis 16:13, una trinidad satánica. Y esta trinidad satánica está operando. Y su labor principal, dice, la labor del dragón, dice, es engañar. Engañar es su trabajo. ¿Sí? Engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, engañó a Nimrod, ha engañado a muchísimas gentes. Engañar al mundo y promover, ¿qué cosa? Esta trinidad satánica, esta es nuestra tercera consideración. Esta trinidad satánica se encarga de promover el misterio de la iniquidad. Cuando nosotros estamos viendo la Trinidad divina, decimos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que sea promovida la salvación, que venga Cristo el Salvador, que el Espíritu Santo impulse a las personas para que conozcan la verdad de Dios, que les lleve convicción de pecado, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean salvos. Es la operación del Espíritu Santo de Dios. Pero también dice el apóstol Pablo, ya está en operación el misterio de ¿qué? De la iniquidad, la operación de esta trinidad diabólica engañando y llevando al mundo en contra de Dios y en contra de los propósitos de Dios, usando todos los medios posibles. Esta trinidad satánica se dedica a imitar y pervertir el proyecto divino con la finalidad de hacer que los hombres se alejen del Dios de la Biblia y adoren al diablo. Podemos ver algunas, vamos a señalar ahorita en este punto, en la operación del espíritu de iniquidad, la operación del misterio de la iniquidad. Vamos a señalar, tomando Deuteronomio 32, la ilustración de lo que la Biblia nos dice de cómo opera esta trinidad satánica engañando. Hemos visto su operación en el jardín del Edén, recordando, ¿no? Cómo transpone, cómo cambia, cómo tuerce la palabra de Dios, ¿no? Esa es su primera estrategia. ¿Cuál es? Torcer la palabra de Dios. Torcerla, eso lo podemos ver ahí en Génesis 3, ¿no? Cuando llegó delante de Eva y le dijo, con que Dios te ha dicho, o sea, cambió lo que Dios había señalado, ¿verdad? Lo puso en tela de juicio y así sigue engañando a los hombres. Es una estrategia tradicional, torcer y distorsionar la Biblia. La segunda estrategia de este misterio de la iniquidad, vemos ahí en Deuteronomio 32:15, y leemos en la escritura, en Deuteronomio 32:15, cómo Dios, hablando aquí en este cántico de Moisés, a partir del versículo 15, dice, se engrosó Jesurún, es una manera de hablar de Jacob, ¿no? Jacob, aquel que era el usurpador de su hermano, ¿no? De los derechos de su hermano, era el usurpador, ahora es llamado Jesurún, ¿no? Jacob, el recto. Entonces dice Jesurún, dice aquí, se engrosó, dice Jesurún, y tiró cosas, hablando de Israel, ¿no? De cómo dice, te engordaste, te engrosaste, te cubriste, y dejó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El proceso de cómo se enorgullece el hombre y deja el camino de la verdad, despertáronle a celos con los dioses ajenos, se ensañaron a Dios, ¿no? Con las abominaciones que cometió el pueblo de Israel. Y dice aquí, sacrificaron a los diablos, en la versión antigua, sacrificaron a los demonios, ¿no? En la versión 60, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Y dice, de la roca que te crió te olvidaste,
te has olvidado del Dios, te has olvidado de tu Creador, de tu Hacedor. Esa es la segunda estrategia que utiliza el enemigo, ¿no? Conduce a las personas, conduce a las naciones a que cometan la fornicación y el adulterio espiritual, dejando a su Creador y adorando a los ídolos falsos y rindiéndoles el tributo y dándoles las gracias y olvidándose del Dios verdadero. Eso es el trabajo y el ministerio de esta Trinidad satánica, ¿no? Dejando al Dios verdadero se vuelven a la idolatría, y es por eso que son llamados infieles y fornicarios y adúlteros en sentido espiritual. Y debemos notar, ¿no?, que una vez más, cuando los hombres dejan al Dios verdadero y rinden su lealtad a los ídolos o las imágenes, no solo transgreden la primera parte, no la primera tabla de la ley, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Pero los hombres, al dejar al Dios verdadero, se van hacia la idolatría, y al adorar a los ídolos, ¿qué es lo que encontramos que está ahí? ¿Adoran a quiénes? A los demonios, ¿no? En nuestro estudio pasado veíamos 1 Corintios 10:20, ¿no? No quisiera, dijo Pablo, que ustedes se encuentren adorando a los demonios. Entonces, torcer la escritura, conducir a los hombres a la idolatría, a la adoración de demonios, ¿no? Y en tercer lugar, otra estrategia favorita de esa Trinidad satánica es lograr que el hombre viva para sí mismo. En el jardín del Edén, el diablo dijo al hombre: seréis como dioses. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahí está la estrategia. Otra estrategia favorita entonces del diablo es lograr que el hombre viva para sí mismo y se olvide de Dios. Algunas personas pueden decir: no, es que yo no soy idólatra, yo me retiré de las religiones, yo no tomo en cuenta ninguna religión, no tomo para nada. Yo vivo solamente para quién? Yo vivo para mí mismo, dice, vivo para mí mismo. Te ha convencido, te ha engañado, ya vivo para mi placer, para mi gloria, para mi beneficio, solamente para mí. Esto sigue siendo hoy en día una terrible estrategia que engaña a los hombres. Los hombres se sienten libres, se sienten autónomos, como si fueran mini dioses. Quieren hacer lo que les dé la gana, quieren vivir sin reglas, son ley para sí mismos, no quieren obligaciones, no quieren que nadie los mande, quieren vivir a su gusto. Y claro, el diablo, con esa voz extraña que viene a la mente diciéndole: sí, tienes razón, te lo mereces todo, tú eres lo máximo, tanto que te esfuerzas. Y cuando pensamos en los jóvenes, ¿no?, cómo han sido atrapados en esta tentación, cómo han sido atrapados en este engaño, y los niños que eran obedientes y criados en la obediencia del camino, luego empiezan a tener 10, 11, 12, 13, 15 años y se vuelven rebeldes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Quieren vivir como a ellos se les antoja, no quieren la autoridad de los papás, nada más quieren estirar la mano y recibir el dinero, pero no quieren obedecer reglas, no quieren portarse bien, no quieren andar en el camino. La pregunta es: ¿quién los engañó? Y claro, muchos de ellos dicen: no, yo no quiero ni estudiar, no quiero ir a la escuela. Y entra en la mente de tantos jóvenes: me voy de mi casa, huyo de mi casa porque me tienen como un reo, me tienen preso, no me dejan vivir como yo quiero, no me dejan vivir a mis anchas, por lo tanto escapo de mi casa y me voy y huyo y me voy. ¿A dónde dice que va? ¿A dónde dice la escritura? Va a perdición, ¿verdad? Se va a perdición. Qué terrible, ¿no? Se salen de su casa, se salen de la escuela. ¿Para qué? Para echar a perder su vida, ¿no? Como tantos casos que conocemos. Ese es el trabajo y el ministerio de la iniquidad, ¿no?, operado por esta Trinidad satánica. La cuarta consideración que estamos viendo es aquí. Usted va a empezar a ver la forma de estas consideraciones. Vamos a fijarnos que la Biblia nos enseña que hay una Babilonia religiosa.
y hay una Babilonia materialista, ¿verdad? Son dos cosas. Cuando hablamos en Apocalipsis 17, estamos hablando de la Babilonia religiosa, que está montada en la bestia, en la primera bestia. Cuando hablamos de Apocalipsis 18, hablamos de la Babilonia materialista. Vea cómo se fragúa este engaño. En el Apocalipsis 17 vemos la operación de la Trinidad satánica con un engaño de dimensiones mundiales. ¿A través de qué? A través de la Babilonia religiosa, que va montada en la primera bestia, que va montada en el gobierno anticristiano, engañando a los hombres por medio de falsas religiones y llevándoles a adorar y a fornicar. ¿Con quién? Dice, adorar a quiénes? A los demonios. En Apocalipsis 18 nos muestra la operación de esta trinidad satánica del enemigo conduciendo a los hombres. Bueno, tú no quieres ser idólatra, no me quieres seguir en ninguna religión extraña, en alguna práctica de alguna de estas religiones, tantas múltiples que hay, originadas ¿en dónde vimos? En Babilonia. ¿No me quieres seguir a través de eso? Ah, tengo para ti otra cosa. ¿Qué es lo que tienes? Y el capítulo 18 de Apocalipsis nos ofrece, ¿no?, la otra Babilonia materialista, donde está la operación del enemigo conduciendo a los hombres a vivir para sí mismos, a vivir en los placeres, en el estilo de vida del mundo, en un mundo que no toma en cuenta ¿a quién? A Dios, en un mundo apartado de Dios. Esta es la Babilonia materialista, no la mundanalidad. Por eso cuando cae esa Babilonia, dice que los hombres miraban y veían con mucha tristeza, ya no habrá más música, ya se acabaron todos los placeres, las joyas, la madera, las casas, la riqueza, todo se ha hundido. Todo lo que engañaba a los hombres para vivir apartados de Dios. Evidentemente, las redes de este engaño mundial atraparán a los hombres a través de las falsas religiones o a través de la seducción anticristiana. Esto es lo que, a menos que sean rescatados por el evangelio de la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? La operación del misterio de la iniquidad y cómo el diablo ha engañado en una forma, en un engaño terrible, en un engaño mundial a los hombres a través de religiones falsas o a través de la seducción anticristiana, ¿no? La Babilonia religiosa, la Babilonia materialista. En quinto lugar y último, debemos notar cómo esta trinidad satánica opera imitando o pervirtiendo lo que Dios hace, ¿no? Y vamos a ver algunas ilustraciones, algunos ejemplos. No vamos a citar todos los textos, pero vamos a hacer un contraste. Usted ve en la Biblia que hay un misterio de la piedad que trata, dice, Dios se encarnó, ¿no? El verbo se hizo carne, fue manifestado, fue predicado, creído entre los hombres, recibido arriba en gloria, el misterio de la piedad. Ahí en 1 Timoteo 3:16. Y en contraste, ¿qué es lo que hace esta trinidad satánica? Existe el misterio de la iniquidad, ¿sí? El cual dice es el advenimiento del anticristo con milagros y prodigios mentirosos, ¿no? Para engañar a los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Vea el contraste. Mientras Cristo y sus apóstoles hicieron guiados, ¿no? Ayudados por el Espíritu Santo de Dios, dieron testimonio con milagros y prodigios que aseguraban la verdad del Evangelio. Ahí en Hebreos 2:4 lo señala. ¿Y qué es lo que hace la Trinidad satánica? Imita y manda a este falso profeta que hace milagros y prodigios mentirosos, capaz de aún de hacer un milagro de resurrección. ¿No se acuerdan que hace que la imagen hable? Es lo que vimos en las semanas pasadas.
imitando a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para seguir guardando a las personas en el engaño. O sea, cuando una persona dice, imagínate, nosotros vivimos en nuestro México, en Latinoamérica, ¿no? Esta imagen me sanó, dice la persona, esta imagen me sanó. ¿Cómo va a ser arrancada de las garras de esa religión de engaño cuando está persuadida hasta los huesos de que lo sanó una imagen sorda, ciega y muda que no es capaz de hacer nada? Pero esos engaños y milagros y prodigios mentirosos son ¿para qué? Para seguir guardando el engaño a nivel mundial, ¿no? La Biblia nos dice que Dios es luz, 1 Juan 1:5. No hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es lo que pasa con el misterio de la iniquidad? Dice que en 2 Corintios 11:14, que el diablo se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz. Él no puede ser luz porque es abominación y es despreciable. Es el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted considera que este engaño de Satanás ha sido prosperado en el mundo? ¿Usted puede ver la operación de esta Trinidad satánica engañando al mundo? La Biblia habla, dice, no se aparten de las doctrinas de los apóstoles, sigan el modelo bíblico. Y el diablo, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán hombres burladores, ¿sí? Amadores de sí mismos, que enseñarán que doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Sí, seguirá para engañar a las personas. 1 Timoteo 4:1-4, ¿no? ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Dice, prohibirán casarse, se prohibirán abstenerse de alimentos, ¿no? Como si hubiera algún mérito en abstenerse del matrimonio, para que después anden fornicando, ¿no? Como lo sabemos en muchas religiones. Como si el alimento, sí, ya saben, ¿no? Hay personas que se abstienen de ciertos alimentos como si esto les santificara. ¿En qué manera puedes santificarte un alimento? Si no eres santificado por el Espíritu Santo de Dios, no puedes obtener ninguna santificación. Ahí están los engaños, ¿no? La salvación por obras. Escucharán doctrinas de demonios. No, portándote bien. ¿Sí? El otro día escuchaba a un rabino mesiánico decirle a las personas, ¿no? Y tiene miles y millones de seguidores, ¿no? Y está enseñándoles y diciéndoles, no, es que usted puede, para contrarrestar el efecto del coronavirus que mata tantas personas por día, usted puede contrarrestar, porque si hacemos la operación hay 8,000 millones de personas que mueren, no 8,000, 8 millones de personas que mueren por los efectos de la contaminación. Entonces, usted puede, sí, hacer la verificación a su carro, ¿no? Hacer su afinación y cuidarlo y no contaminar y todo. Y de esa manera usted estará salvando 17 personas cada minuto. Hizo su operación y su regla de yo no la he hecho, solamente estaba escuchando. ¿De qué se trata esto? ¿No? Engañando a las personas. Como si de esa manera, para que al final, cuando usted esté delante de Dios, como usted se ha portado mal a través de esas personas que usted ha salvado, a través de no contaminar y de no hacer esto y de no hacer lo otro, y de afinar su carro y de no tirar la basura y de no echarle el aceite en las coladeras, usted está ganando casi 17 almas por minuto, y eso puede hacer que la balanza se incline a su favor y así usted pueda entrar al cielo. ¿Qué clase de engaño es esto? Personas, ¿no? Sacadas, ¿no? Cuando la Escritura nos dice que la salvación es de gracia, de gracia. Otro de los grandes engaños del enemigo ha sido hacer que los hombres piensen, ¿no? Que son libres, ¿no? Que tienen en sí mismos el destino en su mano, el famoso libre albedrío.
en su propia iglesia, en la propia iglesia que Dios estableció, se levantan personas para sostener y proclamar que tienen su gran libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Como si ellos estuvieran en sí mismos. El hombre tiene libertad y capacidad para actuar, para escoger un helado de fresa o de chocolate, pero no tiene capacidad para darse vida espiritual. Está muerto en delitos y pecados. Su libertad está condicionada siempre por su mente reprobada, por su corazón incircunciso y por su voluntad esclavizada a pecar, de tal manera que siempre se va chueco, ¿no? No puede ir recto como a Dios le agrada, sino siempre va hacia un lado, siempre va hacia el mal. ¿Quién puede sacar al hombre de esa condición? Solamente un milagro de Dios. Ahora, hablando en nuestro tema, en estos contrastes, esta última parte, mientras dice Pablo en Efesios 5, 25 al 27, que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nosotros, de acuerdo a los esponsales judíos, a las bodas judías, sabemos, ¿no?, que el esposo, el novio, tenía que pagar una dote por la novia, ¿verdad? Y Cristo vino y pagó la dote, ¿no? La pagó con su propio sacrificio de su propia vida. Y ahora se ha ido. Pero vendrá en su segunda venida para tener las esponsales, ¿no? Las bodas del Cordero con su iglesia, para presentársela a sí mismo, dice Pablo en Efesios 5, 27, una virgen pura y santa que no tenga mancha ni arruga. Esta es la mujer la esposa del Cordero, la novia de Cristo, es esta, limpia y pura. Pero ¿qué encontramos en Apocalipsis 17? Encontramos una ramera, ¿no? La novia del anticristo, la iglesia falsa. Una ramera, una prostituta, la cual es exprimida y luego, como veremos, ¿no?, después de exprimirla y explotarla, se volverá contra ella y le matará. ¿Qué es lo que ha ocurrido, no? Entonces, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la esposa del Cordero, está formada por creyentes, como dice el canto que entonamos en Apocalipsis 5:9, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y nación. Y nos has hecho, dice, reyes y sacerdotes. ¿Y cómo forma esta trinidad satánica su novia? Dice que es una ramera que está sentada, Apocalipsis 17:15, sobre muchas aguas, que son pueblos y lenguas, ¿no?, y naciones. ¿Qué está haciendo? Está imitando. Entonces, usted puede examinar, usted puede concluir, ¿no?, que la iglesia verdadera de Cristo es la que anda conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Frecuentemente encontramos desde el principio en el Apocalipsis, ¿no?, los que guardan los mandamientos, los que tienen el testimonio de Cristo. Pero podemos ver cómo la iglesia falsa es obra de Satanás y que es obra de su gran engaño. Tengo que hablar cosas que son duras, pero tengo que decirlas. ¿Cuál es la iglesia a la cual se le ordena adorar, en la cual se ordena adorar imágenes, en la cual se permite adorar imágenes e ídolos? Usted vaya respondiendo las preguntas, son como 10 preguntas. ¿Cuál iglesia le deja hacer lo que quiera, vivir como quiera, y a pesar de todas sus atrocidades le dice que al final de cuentas de todas maneras se irá al cielo? ¿Cuál iglesia ha comerciado con la salvación vendiendo indulgencias para entrar al cielo? ¿Cuál iglesia hace creer a sus adeptos que entrarán al cielo por portarse bien, por hacer buenas obras? Cuando la Biblia dice que la salvación es solamente por gracia y esto por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál iglesia ha nombrado una mediadora entre Dios y los hombres, además de Cristo? Cuando la Biblia nos dice que hay un solo mediador, ¿sí? Primera de Timoteo 2:5,
Jesucristo hombre. ¿Cuál iglesia ha proclamado un hombre como infalible, como vicario, como suplente de Cristo, cuando es un simple hombre? ¿Con cuál iglesia se han unido los reyes de la tierra? ¿A quién reciben y adoran como si fuera Dios? Y Él lo acepta. ¿En cuál iglesia se encuentra la sangre de los mártires, condenados, masacrados en cruzadas por la llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada? ¿Cuál es esa ramera engañadora que se sienta sobre pueblos y naciones? ¿Cuál es la iglesia que ha introducido en su adoración los símbolos del paganismo antiguo, ¿no? La adoración de la diosa madre, la cruz torcida, el círculo del sol, la basílica en forma de ótoplo, con el culto ahí, el obelisco, ¿no? Recordando el culto fálico, ¿no? Y el acto sexual. ¿En dónde está y cuál es? La mitra en forma de cabeza de pez, ¿no? Como Dagón. La adoración, ¿se acuerda usted, no? De los filisteos. ¿Qué iglesia se viste de púrpura y escarlata, con piedras preciosas y un cáliz de oro? Es obvio que en la historia ha habido una iglesia falsa, dominante. Pero no nos perdamos en este asunto. No es la única iglesia falsa, ¿no? No es toda la composición de la ramera esta iglesia. Esta mujer sentada sobre la primera bestia representa a todas las religiones falsas. El enemigo ha engañado a muchas iglesias en donde, como mencionaba hace un rato, en su propio templo de Dios, ¿no? En el mundo evangélico, se enarbola al hombre con su libre albedrío y se maniata a Dios, enseñando que el hombre decide a qué hora se salva y arrebatando de las manos, ¿no? La salvación de la mano soberana de Dios, como dice Jonás 2:10, ¿no? La salvación pertenece a Jehová. Pero no, en esas iglesias la salvación pertenece al hombre y a su decisión, ¿no? Han quitado a Dios de su lugar y ponen al supuesto libre albedrío humano. No negamos que el hombre tiene libertad para actuar, pero afirmamos con la Escritura que no es capaz de darse vida espiritual a sí mismo. Está muerto en delitos y pecados y solo Dios puede darle vida espiritual y salvación, no por una decisión personal humana, ¿verdad? Estas consideraciones, estas 5 consideraciones que hemos señalado aquí hasta ahora, el significado de Babel, las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, que junto con el dragón forman la Trinidad satánica. Hemos visto sus estrategias de torcer la Escritura, de llevar a los hombres a la idolatría y dejar a Dios. Hemos visto su estrategia de lograr que el hombre viva para sí mismo. Hemos señalado en estas consideraciones que hay 2 Babilonias, una religiosa y una materialista, ¿no? Que es la mundanalidad y la seducción anticristiana. Y terminamos hablando de esta operación de la Trinidad satánica, ¿no? Operando, imitando y pervirtiendo todo lo que Dios hace. Yo espero que Dios use su palabra para despertar a los que están dormidos y para traer a los que Él quiere salvar. Vamos a terminar con algunos comentarios y la próxima semana hablaremos un poco más en el texto, tanto en Apocalipsis 17 como en Apocalipsis 18. Ahora, terminamos con unos comentarios. En primer lugar, qué terrible condición es la de nuestro mundo. Es como una película de terror. Los engaños y las estrategias del enemigo han logrado capturar al mundo. Es como si vieras una película de terror donde nadie está cerca de la verdad. Todos han sido engañados, todos han caído en la trampa, todos de alguna manera han sido atrapados en una religión falsa o de alguna manera han sido atrapados en el engaño de vivir para su ego, para sí mismos y dicen que
disfrutan de esta manera la vida, ¿no? Nos recuerda las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 5:19, donde dice, el mundo entero está como bajo el maligno, ¿verdad? Nos recuerda las palabras del apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo 2:24 al 26, cuando hablaba de la salvación y decía, ¿sí?, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice, sino amable para con todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que predicar el evangelio, dice, por si quizás Dios les conceda a las personas que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él y para ser salvos. La condición de nuestro mundo es una condición de engaño, es una condición de perdición. Que se zafen del lazo del diablo que están cautivos, sea en la mundanalidad, en el ego, en los placeres, en las religiones falsas, en las drogas, en el alcohol. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué situación tan desesperada? ¿Qué situación tan terrible? ¿Qué se puede hacer? Lo único que podemos decir es, como le dijeron los ángeles, ¿sí?, a Lot y a su esposa y a sus hijas, corre, escapa por tu vida. No mires atrás, busca a Dios, escapa por tu vida. ¿Sí? Se ha proclamado el Evangelio, hay perdón de pecados y una justificación gratuita en Cristo Jesús para todos los que se arrepientan, para todos los que crean en Él, para todos los que le den la espalda a ese ego, que le den la espalda a esa religión falsa y que vengan y se entreguen, ¿sí?, depongan sus armas y dejen de luchar en contra de Dios y se entreguen personalmente a Cristo Jesús. Para todos los que se humillan y se arrepientan de haber dejado el camino recto, el camino de la verdad, y como Nimrod, y como Satanás, y como ese mundo engañado que ha dejado el camino de Dios para tomar su propio camino. Que se arrepientan para abrazarse al Dios verdadero y a su palabra que es la Biblia. Hay reconciliación y vida para los que han caído atrapados en las garras del vicio y de la maldad o en el engaño de las religiones. Y hay poder, tenemos que decirlo, hay poder en Cristo para rescatarles y conformarles a la imagen de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El propósito de predicar el Evangelio a través de sus iglesias es que sus hijos sean alcanzados y salgan de este siglo malo y salgan de ese engaño para que vengan a la verdad y conozcan en este tiempo, en este mundo, lo que en parte podemos detener de felicidad hasta que lleguemos al cielo, ¿no? En segundo lugar, como creyentes, cuán agradecidos debemos estar de haber sido librados del presente siglo malo y traídos al camino de la verdad en Cristo. ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Qué sería de nosotros? Por pura gracia hemos sido colocados en Cristo y en su maravillosa verdad que es la Biblia. Por pura gracia. No hay ningún mérito en nosotros. En tercer lugar, qué gran consuelo es escuchar la palabra de Dios. Qué gran consuelo para el justo escuchar, para el que teme y para el que sirve a Dios, saber que viene un día, ¿no?, cuando el ángel está anunciando, ha caído la ramera, ha caído Babilonia, la Babilonia religiosa, la Babilonia materialista, ha caído. Qué consuelo para el justo saber que viene el día cuando ya no habrá impunidad, cuando Dios derrumbará todo el teatro y el escenario del engaño que ha sido forjado, ¿no?, por las falsas iglesias, en complicidad con los reinos anticristianos de este mundo, caído y rebelde, ¿no?, en contra del Dios verdadero y de su Cristo y de su camino de verdad, pero no durará para siempre, ¿no? Ha venido a la memoria de Dios, ha venido a su memoria. Él dará el pago. Él pondrá las cosas en orden. Oremos y esperemos
la segunda venida de Cristo, el regreso de nuestro Redentor, que consumará todo lo que ha revelado en su palabra. Y finalmente demos gracias a Dios, porque a través de su palabra Dios fortalece a su pueblo. A través de acercarnos al futuro y presentárnoslo en la Escritura, porque uno dice, ¿cómo se va a deshacer este engaño? ¿Cómo va a terminar este mundo? ¿Qué pasará? ¿Por qué prospera y prospera la maldad? ¿Cuándo se terminarán las telarañas de engaño y de maldad? ¿Cuándo llegará este fin? Y Dios nos adelanta en la visión la caída del engaño y la destrucción de la maldad. Con lo cual fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. El bien triunfará y el mal será destruido. Demos gracias a Dios por fortalecer nuestra esperanza con la verdad y especialmente demos gracias por habernos permitido conocerle y al mismo tiempo no traernos a adorarle como en este día, porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Padre, que tú bendigas y prosperes la verdad, que tú abras los ojos de aquellos que han sido engañados, que tú abras sus corazones duros de piedra, que la espada de tu palabra quebrante la roca del corazón del hombre impenitente, del hombre que no quiere volverse a ti, que quiere vivir apartado, que abra sus ojos para que vea cuál es su destino al vivir apartado de tu camino y cuál será su final. Y que abra sus ojos para que pueda mirar a aquel que tú enviaste, a tu Hijo Jesucristo, para morir por los pecadores, para que recibiésemos la vida eterna y la salvación. Rogamos, Padre, que sea prosperado tu santo evangelio, que sea glorificado tu Hijo Jesucristo y que sea aplastada la maldad y el engaño, Señor. Bien dice tu palabra que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Así tu iglesia, Padre, en medio de este mundo, irradia la luz de tu verdad que tú has dado en la Biblia. Y creemos y confiamos que a través de esta verdad tú alcanzarás y tú rescatarás a todos aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para darles la vida eterna. Como Dios soberano, creemos y confiamos en ti. Y Padre, te adoramos y te reconocemos como digno de todo honor y de toda gloria. Te bendecimos por la obra preciosa de Cristo y te damos las gracias porque tú lo enviaste para librarnos de la ira que vendrá. Rogamos pues que tu palabra sea bendecida y agradecemos que aún en este tiempo de contingencia podamos tener el privilegio y la facilidad dada por ti para adorarte y para declarar tu evangelio. Bendice tu palabra, Señor, te lo rogamos para la gloria de tu nombre, los méritos de Cristo Jesús. Amén.